Amigos, 7 minutos de la mañana de este 26 de diciembre, un tema bastante llamativo, sobre todo lo que implica para los chamos, para la familia, incluso todo lo que tiene que ver con la pirotecnia y sus consecuencias, sobre todo en el sistema respiratorio, porque estamos hablando de todos los que estén en casa, la familia, incluso los animalitos, las mascotas, se ven afectados por esto. Y vamos a conversar precisamente con la doctora Julia Martínez. Ella es doctora neumonólogo infantil, que nos va a traer precisamente las recomendaciones y también todo lo que tiene que ver con las consecuencias del uso y el mal uso de la pirotecnia como está. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación y el espacio. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta en la familia al decidir el uso de la pirotecnia? Porque estamos hablando de que todo contiene pólvora. Más allá que usted dice, bueno, va a comprar unas cebollitas, unas luces de bengala, incluso eso puede tener afectación para el sistema respiratorio. Creo que para la época siempre nosotros de pequeñitos era la ilusión, ¿no? Que nos regalaran y que nos dieran las cajas de estrellitas. Pero bueno, de estrellitas y de inocentes no tienen mucho, realmente. Creo que el primer mensaje, el primero y el final es el mismo. Es que la única forma de que no te perturbe y no te haga daño es no usándolo. Creo que es lo primero que hay que decir de manera responsable. Las pólvoras en general, no importa la presentación que tenga, tal cual como ustedes hicieron la introducción, si es pequeño, si es mucho, si es poco, desde el punto de vista técnicamente hablando, dañan. Es que no solamente tenemos patologías respiratorias, es que también te pueden causar daño ocular, dependiendo de la cercanía donde estén, por más pequeñitas que sean, porque son chispas de pólvora. Es que te pueden dañar el oído dependiendo del grado de explosión y de detonación que hagan. Entonces, mire, si tuviéramos aquí al par de oftalmólogos infantiles con los que yo trabajo, estarían diciendo cualquier cantidad de las historias que nosotros como médicos tenemos, porque en el día a día hemos vivido a lo largo de mucho tiempo de ejercicio los accidentes que se pueden causar. Y habrán quienes dicen, bueno, pero es que yo no se las pongo a mi muchachito, mi picho no la toca, no las lanza, es el adulto que la está manipulando, ellos no tienen riesgo porque están a unos metros, no sé, a 2 metros de distancia, que aún así puede haber riesgo. Es que hay personas que las detonan, están en su casa y reciben a través de las ventanas la descarga de un cohete o de cualquiera de estas cosas, y en el pasado nosotros lo vivimos, pues. Ahora bien, desde el punto de vista respiratorio, la distancia a la cual pueden estar perturba igual, así sea el vecino del frente, a 1 kilómetro, porque dependiendo del grado de detonación, el grado de explosión, eso que nosotros llamamos materia particulada, que sería interesante poder medirla en una ciudad como la capital nuestra, como Caracas, por ejemplo. Y no estamos hablando solamente de pólvora, es que la materia particulada está representada hasta por el smog de los vehículos, del carro. Y en esta época, quizá ahora menos, porque de repente la capacidad de adquirirlos se ha modificado en las últimas décadas en el país. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que, no sé, hace 10, 15 años amanecía el 24, el 25 de la mañana, el 1 de enero, toda la Caracas con una nube completa de pólvora que era altísima materia particulada que contamina. Por supuesto que desde el punto de vista respiratorio es un gran detonante. En este momento, sobre todo, que a lo largo del año hemos tenido variabilidad en la frecuencia, en la incidencia y prevalencia de infecciones por una lista infinita de gérmenes respiratorios. En este momento, casi todos nuestros muchachos andan con moco, tos, goteo postnasal, dificultad respiratoria. Y para de contar, no solamente en mi paciente asmático, nuestros pacientes asmáticos que con muchísimas noxas pueden despertar esa hiperreactividad en la mucosa del bronquio, que hace que tenga pitos, tos, dificultad para respirar, y que sin duda genera eso que nos atormenta a todos en la noche, que es la tos. Justamente le iba a preguntar esa parte. ¿Esto afecta solo a los pacientes que tengan alergias respiratorias, desde una rinitis, los temas de los asmáticos, o cualquier persona? Porque usted hablaba de las partículas y en efecto, muchas personas que abrimos las ventanas, el día de ayer vimos en las orillas de la ventana no solo lo negro que podría ser pólvora, sino también usted ve partículas blancas, que es el papel que envolvía justamente ese fuego artificial o parte de cartón. ¿Cómo ve uno esa afectación? ¿En qué grado? El grado es elevado, muchachos, es muchísimo. O sea, yo siempre he dicho que a mí el que más me angustia como paciente desde el punto de vista respiratorio es aquel que cree que no tiene algo y que se acostumbra desde el punto de vista funcional a respirar con menos capacidad para la cual fue establecido su tórax, su pulmón. O sea, dependiendo de tu tamaño, dependiendo del sexo, dependiendo de la edad que tengas y el peso que tengas, tú vas a tener más capacidad pulmonar o menos capacidad pulmonar.
O sea, no es lo mismo mi capacidad acá 1,59 m que la de un adulto cualquiera de 1,80 m, 1,95 m. Es mayor. Por lo tanto, esa capacidad pulmonar se ve afectada. Hay personas que lo notan rápidamente, los que son muy, muy, muy alérgicos y asmáticos con clínica y síntomas severos, rápidamente se dan cuenta. Pero tenemos que, de cada 100 pacientes asmáticos, por ejemplo, solo 7 o 10 tienen asma severa. La persona piensa que ser asmático es andar con un inhalador todo el tiempo, metido en la emergencia, con dificultad para respirar y con sensación de tórax en opresión, oprimido. No, o sea, es que el 90% de los pacientes asmáticos no suelen percibir a veces la dificultad para la cual tienen. Pero nosotros lo metemos en una máquina que se llama espirómetro, que te mide esa capacidad pulmonar, que te mide volúmenes pulmonares y se dan cuenta que están inflamados con respuesta a medicamentos y afectados. Esa persona, por ejemplo, está diseñada su tórax para respirar y tener una capacidad de 3,5 litros de oxígeno. A veces respiran con 1,8 litros, a veces respiran con 2,5 litros y no lo saben. Y se acostumbran a respirar mal. Por supuesto, no hacen alpinismo, no hacen acneísmo, no trotan, no corren, y van, se levantan, se meten en su carro, van para la oficina, se montan en una camionetica, van al metro, vienen, pero no demanda más capacidad, sino para la cual están adaptados, y por eso a veces no lo perciben. Y si no van a un control con nosotros y nos lo evaluamos, no se dan cuenta. Y lo mismo pasa con los niños, es que no importa la edad. Eso le iba a decir, porque a veces uno puede pensar, bueno, que si le da, además que si la gente fuma, todo se complica, pero hay actividades que uno puede realizar y son cotidianas, por lo menos usted sube a la vila, pero usted es normal, y uno ve una cantidad de gente ahogándose que uno dice, ya va, pero ¿qué pasó aquí? Y que uno es anciano. Así es. Y lo ves cada vez entre más jóvenes, por supuesto el uso de la tecnología, los espacios reducidos han influido en eso, pero también pueden existir, doctora, personas que tienen cuadros alérgicos heredados y aún no lo saben, que creen que no tienen, o sea, porque por lo menos mi familia, la rinitis alérgica vino en el combo. Y uno, eso no le dejaron real, pero le dejaron alergia. Y hay gente que no entiende, ya, como usted dice, uno sabe, determina cuáles las cosas le está dando alergia. O sea, a mí me pueden picar los pulmones y la gente dice, ¿cómo que tú sabes que te pican los pulmones? Yo soy una persona alérgica y sé cuando me pican los pulmones y es fastidioso porque tú no te puedes rascar los pulmones. Pero es fastidiosísimo. Pero hay gente que no logra determinar cuando tiene obstruidos sus cornetes, que no logra determinar cuándo está haciendo, o sea, que por qué viene esa falta de aire que está presentando. Ay, estoy cansado, y no necesariamente es un cansancio. Miren, las personas a veces, repito, es que es un tema de costumbre, y se acostumbran a respirar mal, pero siempre les he dicho que la tos es el perro guardián del pulmón. Siempre lo he definido de esa manera. Quien tose, por más leve que sea, por más simple, esa carraspera en la garganta, esos estornudos frecuentes, son sin duda una alarma y ese perro guardián vigilando la vía respiratoria y protegiéndola. Yo expulso a través del estornudo, a través de la tos y a través de la expectoración lo que adentro en mi vía aérea no debe estar y me hace daño. Por eso el goteo postnasal, la tos nocturna, esa tos irritativa, ese carraspeo en la mañana, tiene que ser un signo de alarma. Y aquellos que lo tengan y que no hayan desaparecido y que no hayan mejorado, deben consultar. Roncar, por ejemplo, no es normal. Es totalmente una alteración, es una de las formas más claras de expresar en vía respiratoria que hay un proceso obstructivo que limita el libre flujo del aire en esos montones de conductos que están desde que empezamos a respirar y el aire entra por la nariz hasta que llega hasta la última división de los bronquios y los alvéolos en nuestro pulmón. Ahora, doctora, estamos hablando 4 años, 5 años después del COVID. ¿Cómo ha cambiado el patrón respiratorio de los seres humanos? Incluso, ¿cómo ven ahora cuando están las consultas, los estudios de esas personas? Porque aquí estamos hablando que prácticamente a todo el mundo le dio COVID. El que no le dio, gracias a Dios. Todavía va. Fue una pandemia. Fue una pandemia y nos sigue dando COVID. Estamos Afortunadamente, niños, claro. Afortunadamente con una presentación ya, gracias a la evolución, al sinfín de mutaciones, a lo que la vacuna obligó al virus a modificarse. Tenemos una presentación afortunadamente mucho más llevadera. Y queda como un síndrome catarral como cualquiera, como una influenza, por ejemplo. A veces inclusive muy difícil de diferenciar. Pero ha quedado después del COVID que muchas personas dicen, no, es que yo ahora tengo asma después del COVID. Es que yo ahora tengo tos crónica después del COVID. No, o sea, el COVID puso sobre la mesa las condiciones respiratorias crónicas de los pacientes.
¿En quién hizo más estragos el COVID desde el punto de vista respiratorio? En aquellos que tienen alguna condición. Asma, rinitis alérgica mal controlada. La rinitis no es inocua, pero para nada. Es que mucho más allá de una simple rinitis tiene grandes consecuencias neurológicas, cardíacas, intestinales. Y la gente piensa que tiene que ver una cosa con la otra. No, son sistemas altamente relacionados entre sí. No creo que nos dé tiempo como para explicar toda la relación que tiene, pero sin duda hay, y eso sí quiero que se lo lleven, hay consecuencias por rinitis, por roncar mal. Después del COVID, el paciente que crónicamente ha tenido patología respiratoria, que se le olvidó, porque se acostumbró de adulto a respirar mal, pero que cuando hablas con la mamá o con la abuela de ese paciente, lo recuerdan de niño, a los 2, a los 3 años, como un niño que tenía mucha tos, mucha congestión, que luego aprendió desde el punto de vista inmunológico a estabilizarse, a convivir con la vida, con los alergenos, con los pólenes, con las esporas que tiene alrededor, y ya tiene cornetes dañados, ya usa bracker porque tiene ortodoncia necesaria porque la boca se modificó gracias al mal patrón respiratorio. Esa persona ahora puede tener mayor sensibilidad, después de haberse expuesto a una infección tan importante como la del coronavirus, a tener mayor hiperreactividad en sus vías respiratorias ante cambios ambientales, virus, clima, etcétera. Doctora, y nos quedan 2 minutos, pero quisiera ver cuáles son las recomendaciones, porque todavía nos falta Año Nuevo, que es cuando más fuegos artificiales se lanzan. ¿Cuáles son las recomendaciones para los chamos, sobre todo, a nivel respiratorio? Porque a veces en los ojos también se provoca alergia. Pero los restos. Sí, ¿cómo hacer para evitar que esto lleve a los chamos inmediatamente a emergencia un 1 de enero? Sí, bueno, sin duda lo primero es, si llegase a ocurrir, esperemos nunca, un accidente de este tipo, hay que lavar con abundante agua fresca y llamar y comunicarse inmediatamente. Les repito, hay lesiones en córnea, lesiones en oídos, lesiones en muchas partes, hay que evitar el contacto con toda esta materia particulada y los restos de la pólvora, y lo ideal, lo más seguro, lo óptimo es no estar cerca, es no emplearlas, es no considerarlas inocuas, sencillas e independientemente de nuestra cultura y nuestras costumbres navideñas, evitar al máximo el contacto con las pólvoras porque, repito, hasta en la distancia hace daño. ¿La manera en que se retira también debe tomarse en cuenta a la hora de limpiar? Sí, sin duda, porque es que el retiro a la hora de la limpieza, las materias, la más pesada cae y se decanta rápidamente, pero la más pequeñita puede tardar hasta 48 horas en caer, las bacterias más pequeñitas, los papelitos más chiquiticos, el polvo más pequeñito puede quedar suspendido 2 días y tú te lo inhalas y te lo respiras y también es tóxico. O te lo frotas en los ojos y también es tóxico, o por la nariz. Ahora, Doc, el tema de cuando hablamos de recomendaciones, ¿qué medicamentos tener a la mano? Sobre todo cuando usted dice, bueno, en familia no usamos eso, pero el vecino lo usa, el de arriba, el de abajo, y automáticamente cualquiera se va a ver expuesto. Si es desde el punto de vista respiratorio, que no es contacto, porque el contacto tiene un manejo bien específico, sobre todo alrededor de mucosas, son los antialérgicos. Y aquellos pacientes que sean asmáticos conocidos, que sepan que en ese momento se ve afectado su patrón respiratorio, los inhaladores deben estar cerca, usados con de manera correcta, con técnica adecuada. Ningún inhalador se debe colocar directo a la boca, sino con un espaciador, y estar pendiente. Entonces, consultar siempre, consultar es lo más seguro. Claro que sí, no se automedique. Recuerda que siempre le decimos, no se automedique. Como dice, lo que le sirve al vecino no le va a servir a usted. Llame a un doctor. Si usted quiere más contacto, más consultas con la doctora Julia, puede hacerlo a través de Instagram, @JuliaMartinezNeu. 7:20 de la mañana, nosotros venimos con más en A Tiempo. Buenos días.